El rey hace testamento que ya la muerte le alcanza. Y porque en Santa María siempre hubimos buena estanza, a ella pedimos merced, pues siempre es nuestra esperanza. Que ruegue por nuestra ánima, que ángeles santos la acojan, y no diablos en querella. Ya tiene el rey sus entrañas en Murcia, la siempre fiel, aire herido de azahares, lecho de seda y de miel. Ya descansa el corazón en su reposo y nivel, corazón que aquí en la tierra de Murcia halló su consuelo, y en el cielo en una estrella. Alfonso X, conocido como el Sabio, un rey, para muchos adelantado a su tiempo, un apasionado de la cultura, un reformador y una figura de influencia universal. Uno sin duda de los monarcas más importantes de nuestra historia y una personalidad que dio tanto como recibió de la ciudad de Murcia. Un hombre cuya historia comienza a escribirse así. Nace en Toledo un 23 de noviembre de 1221. Alfonso X viene de un linaje muy importante. Por parte del padre es la familia Borgoña Plantagenet. Plantagenet es Leonor de Aquitania, es Ricardo Corazón de León. No olvidemos que Alfonso X era alto y rubio, era poco ibero en ese sentido. Y por parte de la madre era Hohenstaufen, el emperador de Alemania, rey de Sicilia, y Comneno, los emperadores de Bizancio. O sea que tenía lo mejor de todas las dinastías reales. Este tipo de personalidad de abuelos, tanto maternos como paternos, llegó a influir mucho en lo que al final termina siendo Alfonso X. Aquellos que han intentado elogiar la figura del rey sabio siempre hablan de él como una persona con muchas ganas de aprender. Era algo déspota en sus decisiones. Admitía pocos consejos y casi nunca seguía los suyos propios. Él llega con una idea muy clara, y es: en el reino mando yo. Y esa es una de las grandes aportaciones de Alfonso X. En un banquete, creo que en Sevilla, se jactó en un momento dijo, comillas, abro comillas, si Dios hubiera consultado conmigo la creación, hubiera salido mejor. Esto es una blasfemia absoluta, todos huyeron de allí y todos saben ya de la soberbia de Alfonso X. La ponderación, sobre todo su labor legislativa y organizadora, hace que hoy podamos hablar de Alfonso X como uno de los grandes monarcas del medievo español y de hecho posiblemente sea el más reconocido de forma universal por ese interés que tenía en todas las artes, en todo el conocimiento, en todo lo que hoy podríamos identificar como ciencia. El único español que tiene en la Luna un cráter a su nombre. Tiene un medallón en el Congreso de los Estados Unidos, uno de los elementos del actual régimen jurídico de Estados Unidos, nace con las partidas de Alfonso X. Alfonso X lo conocen desde muy pronto como el sabio, precisamente por esa aportación y por ese interés que él mostraba por todos los ámbitos del conocimiento. Aunque más exacto, jefe de sabios, pero jefe de sabios, aparte de ser altanero, prepotente, es muy largo. Él es el sabio entre los sabios, no el más sabio, pero sí el sabio que los dirige. No hay otra figura en toda la historia medieval europea que tenga la calidad y la categoría de su afán de saber, de su afán de conjuntar culturas, de conjuntar sabiduría para crear ese gran patrimonio documental e histórico que logró reunir en su tiempo
y para el que utilizó la lengua castellana por primera vez. Alfonso X es a quien Murcia debe haber entrado en la órbita de la cultura occidental de Europa. Tenemos que hablar siempre de Alfonso X, siempre de la Virgen de la Risaca, siempre de ese cambio de la ciudad musulmana a la ciudad cristiana. La relación de Alfonso X y la ciudad de Murcia es tan estrecha que podríamos decir que casi es una refundación alfonsí. Alfonso X cree que Murcia es algo suyo, algo que la providencia le ha dado y siempre la llevó en su corazón. Sentimentalmente, Murcia es lo más en su vida para Alfonso X, porque lo dice en las últimas líneas de su último testamento. Es una vinculación absoluta desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista literario también y desde el punto de vista emotivo o emocional. La ciudad de Murcia deja una huella femenina, porque aquí trajo a una hija suya a casar, aquí concede como una gran propietaria a la reina Violante todo el Real de Monteagudo, y aquí tenemos a la Virgen de la Risaca. De los numerosos y distintos jefes de Estado que ha tenido España a lo largo de su historia, ningún rey hay tan vinculado como Alfonso X a la ciudad de Murcia. Alfonso X tiene a Murcia en su corazón porque, siendo príncipe, recibe al príncipe Ahmed, que viene de Murcia, de la Murcia árabe, a pedirle que ampare al reino mursí, porque se ve amenazado por aragoneses, santiaguistas y nazaríes por todos lados. Y así, a sus 20 y pocos años, el aún infante Alfonso toma camino para afrontar una empresa que resultará clave en su vida y en su futuro reinado: incorporar el reino de Murcia a la corona de Castilla. Pero no lo hará, como se pudiera esperar, con la espada en la mano, sino con la diplomacia como aliada. La primera empresa que su padre, el rey de Castilla y León, le encarga a su hijo, el heredero, es incorporar las tierras del antiguo reino de Murcia. El rey de Murcia, ciudad, ve que en el norte Jaime I ha conquistado Valencia. En el sur ve que hay un rey musulmán que se ha erigido como rey en Granada y ve que está ocupando tierras de la zona de Almería y que puede llegar hasta sus territorios, hasta los territorios del sureste. Se le plantea la posibilidad de ofrecerse como vasallo en un pacto al rey de Castilla, que en su momento todavía estaba muy lejos, a la hora de decir: yo te entrego las defensas del reino y a cambio tú entregas tu protección. Ese tratado supuso para la gente normal simplemente un cambio de a quién le pagaba impuestos. Para la corona de Castilla tiene la importancia de que alcanzan el mar Mediterráneo, llegan a un límite de su extensión. Es un culmen, es una cima, es un objetivo alcanzado. Cuando Alfonso X llega a la ciudad, la población ha sobrepasado la Medina. La muralla ya está sobrepasada y hay arrabales, hay palacios, hay mezquitas, está la mezquita Aljama, donde hoy está la catedral, o sea que encuentran una ciudad totalmente ya madura. Urbanísticamente no cambia en absoluto, la mezquita Aljama sigue en el mismo sitio, el palacio y el castillo, digamos, de la ciudad, que tenía su sitio específico, aparte de las grandes murallas, estaba en el mismo sitio, en la zona del Puente Nuevo, también en la zona del actual Palacio Episcopal. Bueno, ese era el núcleo donde giraba toda la Murcia andalusí, el zoco y la mezquita como núcleo vertebradores de la gran ciudad. Hubo ese idilio judío, cristiano, árabe que se habla. Habría una vida cotidiana de coexistencia y de peligrosidad entre las diversas religiones, que a veces pues sí convivirían perfectamente, jamás se mezclarían. El 26 de marzo de 1244 se reúnen personas de la corte, nobles de un lado y nobles de otro, y acuerdan delimitar hasta dónde va a ser el reino de Valencia y hasta dónde va a ser reino de Murcia. Si estaban jugando la gran partida de ajedrez
en esos momentos entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, qué duda cabe que una de esas grandes piezas, uno de esos espacios del tablero era el reino de Murcia. Alfonso X termina casándose con doña Violante, no voy a decir que exclusivamente por Murcia, pero que sí tuvo mucho que ver. Una alianza con un matrimonio siempre tiene buenos frutos. Los reyes en Castilla se les proclama el 1 de junio de 1252, porque a rey muerto, rey puesto. Básicamente el funcionamiento viene a ser así. Alfonso X, como gran innovación, es ya el rey no es uno más entre los nobles. El rey es la cabeza del reino. Está claro que Alfonso X destaca sobremanera en su forma de recoger la cultura, de apoyarla, de difundirla y de convertirla en un eje de su reinado. El infante ahora es rey, y no será un rey cualquiera, será el rey de las letras, de las leyes, de la historia, la cultura y el arte. Pero sobre todo, será un rey ocupado. Tiene por delante un mundo entero que conocer, ordenar y reformar. Los saberes que Alfonso X el Sabio conjunta pues son de un carácter absolutamente variado y heterogéneo. Y yo creo que ese es su gran legado, su inmenso legado al mundo, a la Europa de su tiempo e incluso al mundo presente. El primero que unifica todos los dialectos, todos los idiolectos, que es el idioma castellano hasta ese momento, pues es Alfonso X. Aunque es un rey bajo medieval, se le puede considerar un rey renacentista. Abordó todos los campos del conocimiento de aquel momento. En España no había nada. Ese patrimonio que Alfonso X el Sabio ha legado a la historia es fundamental y es sin duda alguna el más valioso. La propia legislación se expresa por primera vez en castellano a través de las 7 partidas. Es la reinstauración del derecho romano en la península. Ese derecho romano mezclado con el derecho canónico, el derecho procesal, está todo. Las partidas son un cuerpo consultivo incluso con los reyes católicos. Es que la obra legislativa es tan descomunal y con tanta trascendencia que no la podemos obviar. Desde algún punto de vista, lo más importante son las 2 compilaciones que hace. La historia de España y la grande general historia de España y la historia del mundo. Lo que pretendía Alfonso X el Sabio con sus sabios era hacer la historia universal, la historia del mundo. Él entendía que ese pasado de toda la península justificaría su imperio hispánico, con lo cual nadie daba puntadas sin hilo y menos él. También atiende a lo minucioso, a lo cotidiano, a lo de todos los días del pueblo, los juegos de dados, de cartas, de naipes, de tabas, y también los describe y les da reglamento. Es la concepción de que el ocio, que está muy mezclada con todo el ámbito del conocimiento, para él el ocio, el ajedrez es matemática, y la matemática estaba muy imbricada, muy implicada en la propia vida del espacio, el espacio de los planetas. Entonces, claro, estaba todo muy mezclado para él. El valor de Alfonso X como astrónomo, entendido ya desde nuestra perspectiva, la verdad es que es sorprendente. El mundo de la astronomía medieval, quien lo pasa a una lengua románica, a una lengua moderna, es Alfonso X el Sabio. Y por eso a la NASA se le ocurrió felizmente ponerle a un cráter el nombre de Alfonso. Particularmente yo le tengo especial cariño a las cantigas, porque si alguien gusta de la miniatura medieval y de la escenografía y la iconografía de ese momento, las cantigas es una delicia. Tú abres las cantigas, lo ves la Edad Media, porque ves a la gente, ves cómo vestían, qué comían, cómo se relacionaban, porque ahí hay de todo. En ese libro en el que se le puede considerar casi un multimedia, porque se puede cantar,
con ese libro. Se puede, sin saber leer ni escribir, se puede conocer la historia porque ves las imágenes, las viñetas como si fuera un cómic. Y luego puedes leer en ese gallego que utiliza Alfonso para escribir las cantigas, recordando a su aya, a los que le habían cuidado cuando era pequeño. Algunas las escribe él mismo. Por ejemplo, la de Murcia, la cantiga de la Risaca, la escribe él mismo. No hay un documento más maravilloso para saber, para entender la relación de Alfonso con Murcia, que la cantiga 169, la cantiga de la Risaca. Hay un problema interno entre unos mudéjares en Murcia que no quieren que haya una vocación a una iglesia, hay protestas, está un poco confuso el discurso, pero al fin y al cabo sí aparece ahí una representación de esa antigua Murcia y de la Virgen de la Risaca, que está así representada. La Virgen de la Risaca pues es una virgen que han traído los caballeros de la conquista, que no la ha traído Alfonso X en su armario. Esa tradición mariana sí que puede considerarse que es un legado también de Alfonso X en la ciudad. Eso se ve también a la hora de fundar iglesias, todas son Santa María, ¿no? Las catedrales siempre Santa María, Santa María del Alcázar. Entonces, la cultura para él era muy importante y quizá, bueno, lo vemos en su legado cultural, en su interés por organizar administrativamente el reino, por organizar cosas que podemos decir tan cotidianas como los pesos y medidas. Los murcianos y las murcianas no nos damos cuenta de muchas de las cosas que nos dejó Alfonso X porque las consideramos una cosa de nuestra cotidianidad. Es decir, todos los jueves tenemos un mercado y vamos al mercadillo a comprar fruta, verdura, y eso lo dijo Alfonso X. Y también nos dice cuándo vamos a tener la feria. Esas dos fiestas o esas dos actividades sociales que consideramos tan normales son dictadas por Alfonso X y las seguimos respetando y las seguimos cumpliendo. A Alfonso X el Sabio también se le debe aquí en Murcia el establecimiento de la primera, del germen de la actual Universidad de Murcia. Alfonso X el Sabio establece que se dé un terreno a los dominicos, podríamos situarlo fácilmente en la actual plaza de Santo Domingo, para que se construyese un estudio general. Entonces se dice que la Universidad de Murcia, su origen está en ese estudio general del año 1272. Hay un antes y un después en la ciudad de Murcia con Alfonso X. Antes era una ciudad islámica, después de Alfonso X va a ser una ciudad cristiana. Su obra cultural no le hace olvidar su obra política, y sus últimas acciones han despertado la ira de los musulmanes, que se sienten perjudicados y traicionados por el rey cristiano. Se levantan en armas, y el rey responde a un desafío que tal vez no le pilla por sorpresa. Alfonso X ya es rey, ha muerto Fernando III y es rey. Entonces, poco a poco, los privilegios que se les ha dado a los mursíes los va restando, con el argumento de que esas prebendas las había dado el príncipe y ahora el rey pues ya no tiene por qué tolerarlas. El musulmán que puede se va al Reino de Granada o al norte de África, y el que no puede irse o que tiene su huerta pues se queda, o que tiene su ciudad o su negocio se queda. Y ve que poco a poco van llegando más cristianos, y esto era una flagrante ruptura del tratado, oye, que me decías que me ibas a respetar mis zonas, que no me ibas a agredir, y entonces era un problema de convivencia en un momento determinado. En 1264 la población mudéjar del sur de ese reino castellano se sublevan contra Castilla. Tiene un problema porque era población mayoritaria en estas zonas de frontera, de manera que los esfuerzos militares sobre todo los concentra en la zona de Sevilla. No hay ejércitos suficientes para sofocar la zona de Murcia. Recurre a la reina Violante para que hable con su padre y le pida ayuda. Jaime I toma Murcia sin lucha porque pacta con los pocos que quedan y entra en Murcia sin lucha en nombre de
Alfonso X. Por aquí, por ese punto que vemos en el hueco de la muralla, ahí, esa entrada sería el lugar por donde entró Jaime I a la ciudad de Murcia. Jaime I, cuando llega aquí, entra por esta puerta y lo primero que hace es hacer una misa en la plaza junto a este centro, y ya está, y hemos conquistado el territorio. Desde el mismo momento en que Alfonso X ya se erige como rey de Murcia, sobre todo después de la rebelión mudéjar de 1264, se encarga de castellanizar la ciudad y todo lo que supone su entorno. Murcia, podemos decir que la actual ciudad de Murcia somos herederos directos, la herencia básica es la herencia alfonsí. Alfonso X ya deja a Murcia como parte de la civilización occidental. Hay 3 hechos que marcan esta diferencia. Nada más saberse la conquista de Murcia, las campanas de Londres repicaron para celebrar que la cristiandad tenía un nuevo reino. Nada más saberse la conquista en París, Tomás de Aquino, todavía no es santo porque no ha muerto, y Alberto Magno, todavía no es santo porque no ha muerto, aconsejan o ordenan o sugieren a Alfonso X hacer una universidad. Y de Roma también sugieren recordar que hay que reinstaurar la diócesis de Cartagena. Los repartimientos son, una vez conquistada la ciudad, ya es propiedad del rey o administración del rey. Ese repartimiento se configura como lo esencial para la castellanización. Son unos libros en el que consta como un registro de la propiedad, en el que el notario es el rey. Doy el señorío de Abañilla a don Guillem de Rocaful. Ya es territorio propiedad y los propietarios antiguos tienen que irse. No es un reparto de grandes territorios a grandes señores, sino que él prefiere un poblamiento más denso, aunque esas propiedades sean más pequeñas. La organización de la ciudad cambia. Los musulmanes se les desplaza al arrabal de la Rixaca. A los judíos se les establece en la zona donde estamos ahora mismo, en la zona a partir de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo, hacia la zona de la Condomina, hacia lo que llamamos la calle del Cigarral, y los cristianos ocupan la Medina. El núcleo de la Madina, de la ciudad de Murcia, es muy fácil de reconocer porque la muralla la conservamos incluso en sus cimientos. El municipio de Murcia en el siglo XIII es más grande de lo que ahora mismo es, porque ocuparía todo lo que hoy es nuestro municipio, pero llegaría hasta el Mar Menor, que es parte de ese Mar Menor, también era concejo de Murcia, ocuparía y llegaría hasta Santomera, y por el lado hacia Alhama y todo eso, sí, por ahí ese límite sí que se queda en la zona de Sangonera, que limita con Librilla y con Alhama. El fuero es el privilegio rodado que da el rey a la ciudad para que se sienta segura. La ciudad son sus terratenientes, sus prohombres, sus nobles. El concejo de Murcia tiene ya, el ayuntamiento tiene 755 años. Estamos hablando de una institución que no ha dejado de funcionar en esos 755 años. Tenemos 2 fechas fundamentales. 1257, que es la primera vez que asiste al territorio siendo rey, y luego, ya una vez se ha sofocado la sublevación mudéjar, en torno a 1270-71, no es tan habitual que un rey de esa época esté tanto tiempo fijado en un sitio. Yo lo vinculo a su carácter más humano, en el sentido de que uno gusta estar donde se siente cómodo. Cuando vive en Murcia, una vez está en Aledo, lo sabemos, y otra se va al castillo de Larache de Monteagudo, no en el de arriba, que es el defensivo, sino en el de abajo, en el Castillejo y en Larache, que eran las pabellones de caza de Immardenís. Allí se alojó y allí seguramente practicó la caza. Se dice que allí jugaba al ajedrez con algún moro notable, pero estos son leyendas. En Murcia se casa la segunda hija legítima, de nombre Beatriz, se casa con Guillermo de Monferrato, que es un noble italiano. Suponemos que en la iglesia principal, posiblemente la mezquita
ya dedicada como iglesia, pero no lo podemos confirmar en dónde. Sí sabemos que la casa aquí en Murcia, eso sí lo sabemos. Tristeza, traición, soledad. Alfonso X en sus últimos años se siente solo, traicionado por su entorno más cercano y abandonado por sus ciudades, murciano. El reinado de Alfonso X alcanza su final, pero no será el final que él hubiera escrito. Eso sí, pase lo que pase, su legado ya será imborrable. Al mundo le pertenece su obra y a Murcia, en tantos sentidos, su corazón. Muere el 4 de abril de 1284, en realidad casi abandonado por todos sus leales, lo que habían sido todos sus vasallos. Después de él, pues sí que podríamos decir que vino el caos, incluso a los últimos años de su vida también. Es ya un anciano, 62 años, un anciano enfermo, es una persona realmente mayor. O sea, no es muy habitual llegar a tanta edad. Es una época de fracaso, es una época en la que tiene que luchar contra todo el mundo y contra todo. Su hijo primogénito, a su hijo el mayor, don Fernando, desaparece, muere por una fiebre en 1275 y entonces se abre un problema sucesorio. Eso hace que los últimos años sean de una convulsión enorme, incluso su propia esposa lo abandona, vuelve a Aragón. Según el derecho romano que Alfonso X quería instaurar, llevaba razón, debía ser el nieto, y según el derecho castellano debía ser Sancho IV el Bravo. Al final gana Sancho IV el Bravo y es el que gana y propone. Murcia en ningún momento duda, pero hay que tener en cuenta que los que poblaron Murcia debían sus casas, sus tierras y su posición al rey que se las había dado. Alfonso X el Sabio se quedó un poco abandonado, pero fueron las ciudades de Murcia y Sevilla las únicas que se mantuvieron fieles a él, y por eso Alfonso X decidió enterrarse en la Capilla de los Reyes de la Catedral de Sevilla, aunque dispuso que sus entrañas fuesen trasladadas a la Catedral de Murcia. Le deja la huella hasta el punto de que en el último testamento, poco antes de morir, dice que se ha enterrado en Murcia, porque en esa ciudad recibí los mayores honores y las mayores alegrías que tuve en mi vida. Es curioso que Alfonso X diga que su cuerpo sí que esté con sus padres en Sevilla, pero que sus entrañas, primero dice que las lleven a Tierra Santa, pero bueno, como aquello va a ser muy difícil, pues al final que se queden en Murcia, ¿no? En Santa María del Alcázar. El corazón de Alfonso X, el verdadero corazón, el que le dio sustento en vida, está en la capilla del altar mayor de la Catedral de Murcia, por eso es capilla real. Y aquí está el corazón de Alfonso X con todo merecimiento, no solo físicamente en la capilla real de la catedral, sino en el escudo nobiliario y también, por qué no decirlo, en el corazón de todos los murcianos que saben esto. Es importante para la ciudad de Murcia que un rey quiera descansar en ella, ¿no? Quiera estar enterrado en ella. Nos recuerda que hemos sido fieles a un rey, de ahí nuestro lema también de muy leal, ciudad de Murcia. Alfonso X, aunque nació en Toledo, yo creo que encontró en la ciudad de Murcia su patria chica y lo demostró a lo largo de su vida con todo lo que hizo por Murcia y lo demostró con su testamento y cómo querer estar inmortal, de manera inmortal, siempre con nosotros. Desde el principio hasta el final, Murcia está unida al propio destino del rey sabio. Creo que estaría satisfecho, pero estaría satisfecho de ver que su obra no desapareció, sino que se consolidó y que nosotros somos herederos directos de toda su gestión. Y estaría contento de ver que tiene un sepulcro en condiciones y que la ciudad lo recuerda. Aún después de 800 años de su nacimiento, la ciudad de Murcia pretende dar a conocer su figura y que todo el mundo
conozca un poquito más de cerca a este personaje fundamental para la historia de España y para la historia de Europa. Considera Murcia cosa suya, cosa de su alma. Lo siente en el primer momento y lo siente en el último momento. Murcia y Alfonso X tienen una historia de amor que acabó solo con la muerte de Alfonso X. Un rey que reivindica desde la distancia el que la Edad Media no es una edad oscura, marrón, triste, en el que la gente solo sufre, sino que la gente baila, canta, se enamora, vive, lucha por un territorio y al fin y al cabo vive como vivimos nosotros.